Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. 7 de la mañana con 1 minuto, 22 grados centígrados. Muy buenos días, les saluda Miguel Ángel Vargas, transmitiendo desde la cabina de Super 98.9 en la tierra favorita del sol, aquí en Colima capital. Comenzamos Informe 24, que es una producción de estacionpacifico.com para Grupo Audiorama Comunicaciones. Hoy es lunes, es 7 de septiembre de este 2020, sí, 7 de septiembre como la canción de Mecano, y saludamos a quienes nos escuchan en toda la zona metropolitana de la capital colimense, en los 5 municipios de esta zona del estado a través del 98.9. Saludamos también a quienes nos sintonizan en Max 105.3 en el Valle de Tecomán, y obviamente le damos la bienvenida a todas y todos que nos siguen a través de la transmisión vía Facebook que hemos comenzado en la cuenta, obviamente, de Estación Pacífico en Facebook, facebook.com/Pacífico, /Pacífico. Estamos comenzando esta transmisión y pues nos da mucho gusto saludarlos también por esta vía. Esta mañana fresca les agradezco su compañía, que con ella nos reiteren su preferencia. Buscaremos nosotros, como intentamos hacer todos los días, corresponderles con un trabajo periodístico serio, contextualizado, riguroso y con mucha información útil para todos ustedes. Información útil generada, pues así, a través de un proceso periodístico serio, como les decía, como es el que intentamos hacer. ¿Qué temas tenemos en el menú del programa de hoy que vamos a tratar en los próximos 120 minutos? Bueno, les vamos a compartir la actualización de COVID en el estado. Poquitos casos se sumaron el día de ayer, pero no hay que cantar victoria, pues la propia autoridad estatal ha explicado que el Instituto Mexicano del Seguro Social no le entregó a tiempo para este reporte local pues la actualización de datos, con lo cual pues esta que parecía una buena noticia, pues no, si la tomamos así, pudiéramos estar equivocados. Así es que tendremos esta actualización en lo local y en lo nacional. En lo nacional, la revisión de la tendencia que pues les hemos dicho, la gráfica desgraciadamente pues parece incluso hasta tener cierto repunte, y estaremos un poquito platicando al respecto, ¿no? De cuántos datos, cuántos nuevos casos, cuántas nuevas defunciones, y un poco de las tendencias en el ámbito local y en el ámbito nacional. Hablando de la pandemia, en la comparación pues de lo local con lo nacional, destacamos por un indicador pues no positivo, el de la disponibilidad de camas con ventilador, en general también de camas COVID, pero de camas con ventilador pues no hay estado en el país que tenga una mayor proporción de camas con ventilador ocupadas, o visto por el otro lado de la misma moneda, no hay estado en el país que tenga menos camas, menor proporción de camas COVID con ventilador disponibles. Se tienen 50%, hay que decirlo con claridad, o sea, no es que estemos cercanos a la saturación, pero en el comparativo nacional en este momento, pues Colima es el que sale con mayor estrés en cuanto a la disponibilidad de camas con asistencia a través de un ventilador respiratorio. Eso también lo estaremos platicando con todo detalle de los datos dados a conocer por el gobierno de México a través de su Secretaría de Salud la tarde-noche de ayer. Hay cosas que el día viernes la autoridad estatal en materia sanitaria también nos confirmó, de 18 personas que han fallecido de COVID, de acuerdo a la Secretaría de Salud, que en los datos de ingreso al sector salud, pues tenían que desempeñaban como actividad profesional el ser choferes. No se tiene el detalle de si son choferes de taxi, de transporte público colectivo, de transporte de volteo, de transporte de carga, pero se tiene ese dato
habría que matizarlo, pues, porque se dedicaban a eso, y una parte de eso pudiera preocuparnos porque pudiera ser referente a transporte con pasajeros. Y ese es el riesgo, y por eso era la pregunta, y por eso la preocupación, y estaremos obviamente también platicando de ello. Les contaremos asimismo en el ámbito local una encuesta. Ha habido distintas encuestas. La neta es que hay muchas, pero me parece que a las que casas encuestadoras que tienen cierto prestigio, y diría cierto prestigio porque también tenemos memoria y recordamos, por ejemplo, lo alejados que estuvieron de la realidad en las mediciones de 2012, ¿no? Que pusieron a Peña Nieto como por 28,000 puntos arriba de López Obrador en todo ese proceso electoral, que terminó ganando por, ¿qué será?, alrededor de 8 puntos porcentuales, y no de 20 y tantos, 30 y tantos como ellos venían marcando, ¿no? Pero bueno, aclarando eso, hay algunas que sí conocemos, que sí suenan, que sí tienen una historia y una trayectoria y cierto prestigio. Y hay otras, pues, que de pronto surgen y que nunca en la vida dices ¿de dónde salió? ¿Quién la respalda? Y bueno, hay algunos que toman por igual unas y otras. Aquí hemos pasado, por ejemplo, los datos de la encuesta del Financiero que se publicó hace un par de semanas, que encabeza el departamento de encuestas o el área de encuestas del Financiero Alejandro Moreno, uno de los reconocidos en medición de uno de los profesionales en medición de opinión pública más reconocidos a nivel no solamente México, sino a nivel Latinoamérica y a nivel global. Bueno, Alejandro Moreno medía algo que ya les platicamos en este espacio. De la misma manera, el día, que será viernes o sábado, este fin de semana, publicó Buendía y Laredo, que ha trabajado a lo largo de los años con distintos medios de comunicación, pero que es una agencia demoscópica reconocida en el país, publica sus datos sobre la contienda del 2021. Y bueno, ya les platicaremos lo que se ve con claridad en cuanto a preferencias partidistas en un proceso electoral que está en términos oficiales por comenzar, aunque faltan bastante para las precampañas y para las campañas, pero en términos de inicio del proceso formal electoral, pues estamos a nada, estamos a algunas semanas. ¿Qué se ve en cuanto a preferencia electoral partidista? ¿Qué se ve ya con careos poniéndole nombres y apellidos? Estaremos también platicando sobre ello. Hay un fenómeno hidrometeorológico recorriendo, un ciclón tropical recorriendo el Pacífico Central mexicano, que les diremos en dónde está, cómo se llama, qué tan rápido se está moviendo y qué consecuencias tendrá para esta zona del territorio nacional en la que está este hermoso rincón del país desde el cual estamos haciendo este programa. Y bueno, ¿qué tenemos también en el programa? Tenemos un par de entrevistas. Despuesito de las 7:40 de la mañana vamos a platicar vía telefónica con Quique Rojas, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, de la SEDESCOL, y vamos a charlar sobre un apoyo que están lanzando para mujeres emprendedoras. Ya les tendremos, ya nos platicará todos los detalles Quique Rojas. Y después de las 8:30 de la mañana, vía telefónica, vamos a conversar con Indira Vizcaíno, delegada del Gobierno de México aquí en el estado. Al cierre de la semana anterior hicieron una serie de visitas de un problema que me parece que por mucho tiempo había pasado desatendido, que desde hace algunos meses, en coordinación de la autoridad estatal con algunas instituciones federales, había comenzado a abordarse, pero pues que es un problema que no está resuelto y que, hay que ser claros, no va a estar resuelto de un día para otro, que es el desgaste ambiental, ¿no? El daño ambiental que tiene por distintos motivos los sistemas de un par de lagunas en los municipios de Manzanillo y Armería, la de Cuyutlán y también la laguna del Valle de las Garzas, que es un tema medioambiental pues que le falta prioridad, que le falta atención, y que ya nos contarán qué fue lo que hicieron, porque fueron varias dependencias federales, estuvo también del gobierno municipal manzanillense, y vamos a platicar un poquito
sobre ello con la delegada del gobierno de México. Hay algunos otros temas del ámbito local y del ámbito nacional. Les vamos a platicar qué pasó con los nuevos partidos políticos que a todos les dijeron, bueno, menos a Encuentro Social, a todos los demás, incluyendo México Libre, pues que está libre de las responsabilidades de continuar con su chamba partidista porque nanay con el registro. Y esto pues obviamente ha generado reacciones de quienes están buscando la conformación de este partido político. Margarita Zavala, que encabeza este partido, su esposo, el expresidente Felipe Calderón, y bueno, el presidente de México, que desde Palenque, Chiapas, medio se pitorreó de ellos, bueno, así supuestamente mandándoles una recomendación en buena onda, ¿no? En buena onda, pero les dijo que fueran a la OEA, que está en Washington, que no fueran a ir a Nueva York, porque ahí estaba García Luna, y algunas otras linduras que les mandó desde Palenque, supongo que desde su finca, que tiene un nombre, que por temor a multas de la Secretaría de Gobernación no puedo repetir aquí, pero que creo que fue desde la finca La Tiznada, ¿no? que les mandó esa recomendación el presidente de México al expresidente Calderón, y les estaremos compartiendo pues lo dicho por unos y otros en este tema por demás polémico. La revisión que hizo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral pues tiene que ver con las fuentes de financiamiento y con el detalle de la realización de las asambleas para formar estos partidos políticos, lo que pone como requisitos la ley, y bueno, consideran que la mayoría de los que estaban buscando no cumplieron. Evidentemente hay alternativas para los rechazados y seguramente estarán recurriendo a ellas, es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya veremos en qué termina todo esto. Así es que, pues estos temas, COVID, algunos temas electorales, entrevistas con el titular de la Sedescol del gobierno del estado, también con la delegada del gobierno de México aquí en la entidad, 7:40 y 8:35 respectivamente, es lo que vamos a tener el día de hoy. Asimismo, pues obviamente también incluiremos todos sus comentarios, saludos, preguntas, dudas, lo que ustedes quieran aportar desde aquel lado de la bocina, pues basta que nos escriban al 312-171-0598 vía WhatsApp, que nos escriban, que nos manden un mensajito de voz, alguna imagen, lo que ustedes gusten, o si prefieren a través de la transmisión que estamos haciendo vía Facebook. Dicho lo dicho y anunciado lo anunciado, después de esta breve pausa arrancamos. Efectivo cuando quieras en La Marina. Ahora puedes disponer de efectivo con tu línea de crédito La Marina. Acude a tu sucursal y te decimos cómo. Consulta condiciones en tienda. La Marina va con tu estilo. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a todas las personas que ya comienzan a incorporarse a esta transmisión vía Facebook. Un gusto saludarlos también a quienes están desde tempranito. Hay algunas personas que ya todos los días se conectan y nos envían sus saludos, pues saludos de vuelta. Muchas gracias por su compañía y también por su buena actitud hasta este arranque de semana. Ojalá la estén pasando bien, con mucha energía para sacar todos los pendientes laborales y familiares que seguramente tienen. Bueno, ¿qué tenemos que actualizar? ¿Qué tenemos que actualizar de la información de la pandemia, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional? Comenzaría con el ámbito nacional antes que llegar a lo específico de lo que está sucediendo aquí en la localidad. El día de ayer el gobierno de México reportó 4,614 nuevos casos, 232 nuevos decesos. Con estos 4,614 casos se llega a un total acumulado de 634,023 casos confirmados acumulados a lo largo de la pandemia. De ellos se estima que el 6%, es decir, 41,796 estarían activos en este momento. Los otros que serán 590,000 aproximadamente, pues ya tuvieron una conclusión, es decir, se recuperaron o lamentablemente fallecieron. Pero 6% de este total de casos a lo largo de la pandemia se encontraría activo. Con estos 232 decesos se han sumado a lo largo de la pandemia 67,558 fallecimientos por esta causa. Hay otros 82,215 casos que están bajo la categoría de sospechosos,
acumulados y que, no se pudieron corroborar o están en espera de hacerlo, ¿no? De corroborarse o de descartarse. Estamos viendo, la gente que nos sigue vía Facebook, estamos viendo la gráfica nacional y ahí yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que se ve respecto a tendencias, ¿no? Habíamos visto, pues por ahí, si los últimos 15 días son lo que estamos marcando con esta línea roja, con este fondo turquesa. Bueno, no creo que el fondo turquesa solo está sobre la última semana, ¿verdad? Y la línea de, ¿por qué marca más? Pero bueno, la línea roja. Hace como 2 meses aproximadamente se dio el mayor pico, hace como 2 meses. Después de eso se vio una clara tendencia a la baja. En la última semana se ve pues una estabilización en cuanto al ritmo de crecimiento de la pandemia y quizás un pequeño repunte. Entonces, pues al menos hemos dejado de crecer y eso obviamente preocupa. Y preocupa más que pudiera darse un repunte. Para hablar de tendencias tendríamos que esperar un poquito más, pero no es tan halagadora la gráfica en el ámbito nacional. Y en el ámbito local, pues tendríamos que irnos con mucha más cautela. El día de ayer se reportó, y habrá que tomar con muchísima, cautela este dato, se registraron solamente 3 nuevos casos y 2 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo cual se llega a un total acumulado de 3.921 casos y de 474 decesos. La propia autoridad estatal aclaró que el día de ayer no se recibió la información a tiempo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene que ver con que los resultados del laboratorio son enviados a un laboratorio en la Ciudad de México de esta institución de salud federal y que no siempre les entregan a tiempo los resultados para poder actualizar en el ámbito local la información, porque el reporte que dan a la federación, pues bueno, si lleva un retraso o no lleva un retraso, es algo que le toca precisar al propio gobierno de México en sus mecanismos de actualización de la información. Pero en lo que compete a Colima, pues las actualizaciones que se dan todos los días, en algunas ocasiones se ha tenido esta problemática, que algunas de las instituciones que tienen que reportar, pues no lo hacen a tiempo. Principalmente el problema ha sido con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto sucedió el día de ayer, según confirmó la propia autoridad estatal y lo dejó expresado en este boletín. Los nuevos casos positivos entonces serían 3, y esto excluye a una de las principales instituciones que está recibiendo a pacientes COVID, que son pues el IMSS, el Hospital General de Zona número 1 en Villa de Álvarez, que tiene una buena cantidad de camas con pacientes COVID y procesos para recibir y detectar a más pacientes, y el Hospital General de Zona número 10 allá en el puerto de Manzanillo, hasta donde también envió un afectuoso saludo. Estos 2 hospitales entonces, cualquier cosa que hayan medido, no lo están reportando este dato. Aún así, en todo el sector salud estatal, que solo se reporten 3 nuevos casos, es algo positivo, ¿no? Son poquitos, y esto sin duda es positivo. Habría que recordar también que por cuestiones administrativas, que supongo yo que es que hay menos gente, que dejan algunos de los trámites para cuando regresen el día lunes, pero la propia estadística demuestra en el ámbito local y en el ámbito nacional que los días domingo pues se reportan menos casos y luego se actualizan. No es que muera menos gente o se contagie menos gente, sino que se atora el proceso administrativo para tener el dato correcto, ¿no? El dato fidedigno. Y esto pudiera también estar pasando, por eso insisto en la cautela que hay que tener con este dato. Pero bueno, los nuevos 3 casos positivos ocurrió en una mujer mayor de 30 años de edad, y los otros 2 casos se presentaron en 2 hombres. Esta mujer, recibe atención ambulatoria. Los 2 casos de hombres, uno recibe atención ambulatoria y otro permanece hospitalizado como paciente grave. Uno es menor de 20 años y el otro mayor de 45 años de edad. Por residencia, 2 son de Manzanillo, la mujer y uno de los hombres, y otro hombre es de Tecomán, así lo informó la Secretaría de Salud Estatal.
Los decesos, los 2 decesos que ocurrieron fueron en hombres mayores de 55 años de edad, uno originario de Colima y otro del puerto de Manzanillo. Como ya les decía, la Secretaría de Salud Estatal aseguró que no recibieron el reporte de casos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Detallaron que esa institución federal realiza el procesamiento de resultados de laboratorio en el exterior del estado y que eso en ocasiones pues ha implicado retrasos para reportar en el ámbito local y poder contar con la información pues de todos los días, ¿no? La actualización diaria. Manzanillo continúa como el municipio con más contagios acumulados, con 1,231, le sigue Colima con 953, Villa de Álvarez con 717 y ya ha dejado en cuarta posición a Tecomán con 690. Manzanillo también tiene la mayor cantidad de fallecimientos por COVID-19, registra 179, le sigue Colima con 96, Tecomán está en tercera posición con 93, Villa de Álvarez bastante alejado en cuanto a fallecimientos, todavía 42 fallecimientos abajo de Tecomán, tiene 51. Armería contabiliza 17, que pudieran parecer pocos, pero para la cantidad de casos que ha habido en Armería, pues es una alta letalidad. De el total de casos, ¿cuántos están activos? De los 3,921, pues en el ámbito local tenemos 485 casos activos, un poco más del 10%. Y este dato es importante porque será alrededor del 13% por ahí de casos, el 13% del total de casos los que están activos. Y esto, si lo comparamos con el 6% nacional, nos diría que la pandemia está más viva aquí en Colima que a nivel nacional. Y eso, pues es algo que hemos venido diciendo y que debe preocuparnos, ¿no? Esto debe preocuparnos y debemos entenderlo. En cuanto a municipios, el municipio con mayor cantidad de casos activos es el municipio de Colima con 164. Le sigue Manzanillo con 128 y después Villa de Álvarez con 118. Tecomán ya muy alejado, solo 45 casos de estos 485 están activos. Y en la gráfica que está viendo la gente que nos sigue vía Facebook y que se las platico para quienes nos escuchan simplemente por radio, pues se ve cierta estabilización y no queda claro si hay una tendencia a la baja. Ya no se ven estos tremendos picos, en la última semana no se han visto estos tremendos picos que antes se veían, pero perdón, me llegó un mensaje de WhatsApp y aquí me estoy distrayendo. Gracias por todos sus comentarios y sus recomendaciones para mejorar nuestro trabajo. Hay gente que nos hace comentarios sobre pues algunas cosas que ellos consideran incorrecto o redundante. Gracias a todas las personas que nos escriben. Pero bueno, les decía, no se ve con claridad la tendencia, una tendencia a la baja, tampoco lo contrario. Hay una estabilización en niveles pues más altos a el pasado y por eso tenemos que seguir pues muy atentos buscando impedir la propagación del coronavirus en el estado, ¿no? Estamos en la fase expansiva de esta pandemia y está en nosotros pues cambiar que esto suceda. Y bueno, ya por último, en el caso de Colima, una de las cosas que siempre han preocupado es que la cantidad de camas sean suficientes. Y tenemos pues varias semanas estando en las cifras más altas de porcentaje de ocupación de las camas COVID, tanto las generales como las que tienen ventiladores para la asistencia respiratoria. Y tenemos varias semanas en los primeros lugares a nivel nacional, a veces disputándolo con otros estados. Nuevo León estuvo por ahí en la pelea de este indicador que definitivamente no es positivo y que genera preocupación. Nayarit estuvo también en algunos momentos y algunas otras entidades. Pues el día de ayer, en esta actualización que se hace diario, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dio a conocer que Colima es el estado del país que cuenta con la menor disponibilidad de camas con ventilador respiratorio para atender a pacientes COVID. El 50% se encuentra ocupado y el 50% se encuentra disponible. No es el nivel más alto de ocupación que se ha tenido en la pandemia. No es, hay que decirlo. En algunos momentos estuvimos arriba del 70%.
según esta actualización federal. Entonces estamos bastante mejor que comparados contra nosotros mismos en el pasado. Sin embargo, en este momento en el país no hay, después de haber hecho ese matiz, es decir, no estamos ante la antesala de la saturación de las camas con ventilador, eso es claro, hay la misma cantidad prácticamente disponibles que ocupadas. Sin embargo, en este momento en el país no hay un estado que tenga una proporción mayor de ocupación de las camas COVID con ventiladores respiratorios. O visto por la contracara, no hay un estado que tenga una menor disponibilidad en cuanto a porcentaje disponible de camas COVID con asistencia de un ventilador respiratorio. Esto fue informado el día de ayer en la conferencia de salud federal. Y bueno, respecto a esto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reportó que Nayarit, Nuevo León y Colima son los 3 estados con la ocupación más alta, 57, 56 y 53% en camas generales. Y bueno, también les hemos ya mencionado el dato sobre las camas con ventilador, que es el que más preocupa en el caso de Colima, pero hace también una mención sobre el nivel de la actividad epidémica. Vamos a escuchar y a ver al subsecretario López-Gatell. Vemos que Nayarit, Nuevo León, Colima son las 3 que restan con importante actividad epidémica y por lo tanto ocupaciones mayores al 50%, apenas 57, 56, 52. Todas las demás tienen menos del 50%. A nivel nacional, dijo López-Gatell, hay 7.545 camas con ventilador que están disponibles, el 72%, y solamente el 28%, es decir, 2.927 se encuentran ocupadas, mientras que en camas de hospitalización general se tiene registro de 21.092 que están disponibles, el 68%, y del 32% que están ocupadas, poco más de 10.000. El pasado 28 de agosto, la Secretaría de Salud Federal informó que Colima es el único estado del país que sigue, por lo menos hasta el martes 15 de septiembre, y viva México por ello, en color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico federal por esta pandemia. Hasta el 15 de septiembre al menos quedaremos, 14 de septiembre quedaremos en color rojo. El viernes anterior se anunciará la actualización y ya veremos si seguimos en rojo o si logramos pasar a naranja. Pero bueno, esa es la actualización. Hay algunos otros temas con COVID, relacionados con COVID, con la pandemia que valdría la pena mencionar, pero lo hacemos un poquito más adelante. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. Gracias por continuar con nosotros y gracias por sus mensajes. En un momentito más leemos algunos de ellos. El día viernes les platicábamos que se iba a celebrar una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, luego de que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del propio INE hubiera avalado un dictamen en el cual rechazaba el registro como partido político nacional de diversas organizaciones que habían buscado serlo, como Fuerza Social por México, como Redes Sociales Progresistas, ligado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a Elbester Gordillo, y a diversas organizaciones que querían convertirse en partido político. Le habían avalado en ese dictamen a 2 organizaciones, a México Libre, que encabeza Margarita Zavala, y también con el apoyo y el respaldo del expresidente de México y expresidente nacional del Partido Acción Nacional, expresidente nacional del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México también. Esos 2 tenían el visto bueno en este dictamen. Este dictamen fue llevado al Consejo General de el INE. Sin embargo, ahí, pues simplemente Encuentro Solidario, es ahora el nombre del partido, que fue Partido Encuentro Social, que ganó la presidencia de México con Andrés Manuel López Obrador, pero que perdió el registro porque no obtuvo el suficiente número de votos ellos como partido. Bueno, ellos sí lograron otra vez posicionarse y hacer lo necesario,
y así lo planteaba el dictamen de esta comisión del INE, que sería presentado ante el Consejo General de el Instituto Nacional Electoral. Ahí se discutió mucho sobre pues qué hacer con lo que se había detectado de financiamiento que no estaba claro de dónde venía, y las irregularidades y la participación que se veía directa de organizaciones sindicales en algunas de las asambleas y demás. Entonces hubo una discusión álgida, profunda, dura, entre los propios consejeros del INE, y al final, por mayoría simple, decidieron votar en contra de este dictamen, con lo que, y ya en las deliberaciones sobre las particularidades, quedaron rechazados los registros de todos, menos del Partido Encuentro Solidario, antes Partido Encuentro Social. Es decir, a redes sociales progresistas, a Fuerza Social por México, de Pedro Aces, a redes sociales progresistas, como le decía, de la maestra Elvester Gordillo, aunque no tiene un cargo ahí directo, pues se sabe que está impulsando esta organización, y México Libre, de los Zavala Calderón, pues quedaron sin registro. No es el final de la historia, porque se puede recurrir a los tribunales electorales, en específico al del Poder Judicial de la Federación, pero pues este round lo perdieron estas organizaciones que les dijeron pues no cumplieron con la ley para llegar a lo que marca la ley para obtener el registro como partido político nacional. ¿Y cuál fue el motivo principal que argumentaron los consejeros en el caso de México Libre para rechazarles el registro? Bueno, el INE ya había determinado, hay que recordarlo, una multa por 2.7 millones de pesos en contra de México Libre por lo que consideró irregularidades en el manejo de sus ingresos y gastos. En el caso de la organización de la ex candidata a la presidencia de México por la vía independiente, se señaló que hubo aportaciones por un monto de 1.060.000 pesos que fueron hechas mediante el dispositivo CLIP. ¿Sí han visto ese dispositivo en el que lo usan mucho los restaurantes? Es uno como color cremita con naranja, ¿no? Que te sirve para que a través de tarjeta te manden transferencias, ¿no? La consejera Adriana Favela explicó que esto impedía identificar la identidad de las aportaciones de ese dinero. Y habrá algunos restauranteros que sabrán de qué se trata, porque pues medio ahí le dan la vuelta al SAT. No se hagan, si hasta lo platican después. En la sesión del viernes, los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama votaron en contra de que México Libre obtuviera el registro como partido debido a este asunto. En el caso de Murayama, argumentó que el órgano electoral informó a la organización desde agosto de 2019 que las aportaciones por el dispositivo CLIP no eran válidas porque no se conoce la identidad del donante. Y por otra parte, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, argumentó que no se podía otorgar el registro como partido a una organización que no pudo identificar 8.18% de su financiamiento ante las autoridades electorales. Obviamente México Libre aún puede acudir, como les decía, al Tribunal Electoral. Pero bueno, cuando eso sucedió, pues hubo reacciones. Y entre ellas ya el fin de semana que se fue a pasar a su finca en Palenque, Chiapas, el presidente de México, pues el fin de semana emitió un mensaje que no gustó nada a quienes encabezan esta organización, a Margarita Zavala, y a quien también participa en ella, que es su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Pero Andrés Manuel López Obrador, ¿qué les dijo? Pues les dijo que recurrieran a sus amigos, los empresarios más billetudos que les habían ayudado en todo momento. Les dijo que también se quejaran pues ante los tribunales y que si querían podían ir ante instituciones internacionales a pelear esto. Consideró el presidente de México pues que fue esto un triunfo del pueblo de México, la decisión del INE, porque pues en el pasado estaban este personaje, haciendo referencia a Calderón, acostumbrados a triunfar sin escrúpulos. Obviamente hizo referencia a lo que él considera un fraude electoral que asegura sucedió en la elección de 2006. Pero vamos a escuchar, y en el caso de Facebook también a ver,
un fragmento de este mensaje del presidente de México. Le recomiendo a Calderón que recurra a los que lo ayudaron en aquel entonces. Ahí tiene al Reforma, que en ese entonces hasta nos contaba, decía, en las marchas de protesta, no es 1 millón, son 350,000, nos ponía hasta alfilercitos en las fotografías, con notario público, el Reforma. Los intelectuales, orgánicos, ahí está Aguilar Camín, Krause, firmaban también. Bueno, hasta uno que ahora votó en contra de él, Ciro, no sé cuál es su apellido. El mismo Lorenzo Córdoba estuvo a favor del fraude electoral en aquel entonces. Que convoque a sus amigos de antes de las cámaras empresariales. Ahí está Claudia X González todavía. Todos los que le ayudaron, las televisoras, los medios de comunicación, en fin, que le ayuden y que salgan a la calle a protestar pacíficamente, y que si no hay justicia en México, que vayan al extranjero, allá a Washington, donde está la OEA, que no vayan a Nueva York, porque aunque allá está la ONU, también allá está García Luna. Pero sí. Pues lo tomó un poco a cotorreo. Obviamente hay ironía en los dichos de Andrés Manuel López Obrador, en esta parte que les compartíamos, sobre que salgan a las calles, un poco considerando que no tienen el músculo de respaldo social como para salir a protestar, ¿no? Algunos lo pudieran tomar como una recomendación sincera. La verdad, me parece que hay sarcasmo, hay ironía. Este mensaje obviamente no gustó, pues nada de lo que dice uno le gusta al otro. En el caso de Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, o Felipe Calderón también, y Andrés Manuel López Obrador. Pero era anticipable que este mensaje no iba a gustar, y a través de Twitter le contestó Margarita Zavala y le dijo: a ver, aquí no encabeza Felipe Calderón esto, lo encabezo yo. Dijo: señor presidente, México Libre lo encabezo yo. No me extraña que usted le quite méritos a las mujeres, y es de más de 250,000 mexicanos que también son pueblo y que debe respetar. Confiesa que presionó al INE, ahora amenaza al tribunal. Con usted pierde la democracia, pierde México. Pues asegura que en el mensaje pues hay presiones al tribunal, y que hay confesiones de haber presionado al propio INE, ¿no? Recompartió el mensaje de Andrés Manuel López Obrador que había tuiteado, desde que decía desde Palenque y acerca de la negación de registro del partido de Calderón. Lo recompartió y pues hizo esta aclaración, que lo encabeza ella, que está ignorando el presidente de México a 250,000 de mexicanos que también son pueblo, que participaron pues en el intento de conformación de México Libre como partido político, y que los debe respetar. Y ella, en su lectura, asegura que en este mensaje del presidente de México hay una aceptación, una confesión de presiones al INE, y hay ciertas amenazas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya veremos en qué termina todo esto. Yo creo que se va a ir a tribunal. Es evidente que lo van a pelear ante tribunales, y ya veremos en qué termina. Si alguno de los que no tienen registro como partido, terminan concediéndoselo y pudiendo competir en el 2021. Un interés importante de la gente de oposición es que Morena, el partido del presidente, no logre la mayoría en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en el 2021. Y pues puede tener mucho que ver con que si esto se logre o no, la dispersión, la fragmentación del voto opositor. Así es que el no registro de nuevos partidos pudiera ayudar a tener una oposición más sólida, más agrupada,
y no la dispersión del voto, que al final favorece al que tenga pues mayor proporción de votos, ¿no? Puede tener una mayoría simple con el 30 y tantos %, incluso con el 20 y tantos %, si hay 5 o 6 chiquitos que no se ponen de acuerdo. Y el problema es que la mayoría de los partidos opositores pues ya son muy chiquitos, incluyendo Acción Nacional, incluyendo el PRI, incluyendo, no sé si todavía vive o ya falleció, el Partido de la Revolución Democrática, pero seguramente tiene un dirigente que le dicen Chucho, ¿no? O sea, eso no importa cuándo se escuche esto, siempre tendrá un Chucho de dirigente nacional. Permítanme hacer una pausa y continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo el número de WhatsApp 312-171-0598, 312-171-0598. Cuando son las 7:48, saludo a través de la línea telefónica a Enrique Rojas, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, de la SEDESCOL. Secretario, muy buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Miguel Ángel, un placer saludarte a ti y a todos los amigos que nos hacen el favor de escuchar. Cuéntanos de lo que están lanzando, que entiendo es la tercera edición de lo que han denominado Mujeres Salgamos Adelante. ¿De qué se trata? Bueno, es una alianza que se tiene con el Banco Afirme, en el cual se le ofrecen créditos a mujeres, el requisito es a mujeres de 18 a 65 años de edad y que tengan un pequeñito negocio o quieran empezar un pequeño negocio. La verdad que en los primeros días que ya lo dimos a conocer, que apenas fue el viernes, hemos estado hablando con diferentes liderazgos sociales en los diferentes municipios, hemos hablado pues con agrupaciones para ofrecer esta oportunidad y que todos seamos pues portavoces de esta gran oportunidad de que mujeres tengan una oportunidad de si tenían un pequeño negocio, pues darle un pequeño impulso para continuar pues en este momento que ya como todos sabemos, además de la contingencia de salud, del tema económico sin duda es un tema muy preocupante. ¿Y cómo funciona esto? ¿Tienen que acudir con ustedes? ¿Tienen que ir al banco? ¿Es un crédito? ¿Con qué tasas? ¿Qué requisitos hay para que puedan participar? Sí, efectivamente, ser mujer y que hagan un grupo solidario de 12 mujeres. Entre estas 12 mujeres pueden adquirir cada una un crédito desde 3,500 pesos a 6,000 pesos, lo que cada una del grupo pues necesite. Y después de esto, ya el tema es con Banco Afirme. Ningún interés siempre y cuando sean puntuales en sus pagos semanales. El gobierno es la parte que juega, ahí el gobierno estará pagando los intereses de todas las personas, todos los grupos que estén cumpliendo formalmente con su abono semanal. Entonces aprovechar pues sin ningún interés, ya que eso lo asume el gobierno, pues invitarlas a que participen. Hemos sido muy enfáticos en que sí debe de ser para una actividad productiva, o sea, sí debe de ser, ya sea ventas por catálogo, ya sea una venta fuera de su casa, ya sea vender comida, lo que ellos deseen, pero sí debe ser para un tema productivo, porque es la única manera de que obviamente puedan estar cumpliendo con los pagos y de esa manera gocen de no tener ningún interés. ¿Son grupos de 12 o de hasta 12 mujeres? De 12, deben de ser de 12, ese es el requisito que se acordó con el banco. Esas 12 personas pueden cada una adquirir el crédito de lo que ellas deseen entre las cantidades ya mencionadas. ¿Y cómo formalizan esta agrupación de 12 mujeres? ¿Cómo se formaliza? Va el banco y la Secretaría de Desarrollo Social, a donde ellos nos digan, a cualquier parte del estado que se estén reuniendo, y ahí se hace el contrato con el banco, ahí se hace el crédito, ahí se hace el desembolso, le llaman ellos, en el mismo grupo,
ahí el banco va y les entrega su recurso y ya empieza pues el trato directo con el banco, y ya nosotros, a grupos cumplidos, es el Estado pues el que viene saldando los intereses, y así se está manejando. La verdad que es una oportunidad. Ya vimos casos de éxito. Estuvimos platicando con una persona que vende nieve, por ejemplo. Decía, yo tenía pues en congeladores muy rústicos mi trabajo, y con ese pequeño apoyo de 6,000 pesos del año pasado, lo que hicimos fue pues comprar un buen refrigerador, un buen congelador que les sirviera a ellas para tener esta actividad de manera más productiva, y desde ahí ellos han seguido su relación con el banco, también con el privilegio pues de muy pocos intereses, porque vieron pues que fueron un cliente cumplido y han sido exitosos pues. Entonces son de hasta 6,000 pesos por participante. ¿Cuánto es lo mínimo que pueden pedir? 3,500. 3,500, entonces estamos hablando de 36,000, 54,000, como hasta 72,000 por ahí, ¿o? Sí, son los márgenes que pueden pedir, aclarando que en el mismo grupo cada quien puede pedir una cantidad distinta. Sí, claro. 3,500, 4,000, 5,000, lo que cada quien necesite y considere pues que puede estar pagando de manera muy puntual. Miguel Ángel, nosotros hemos pues buscado, porque los tiempos son muy rápidos, tenemos hasta septiembre, hasta el último de septiembre, para que los grupos se formen y puedan gozar de este beneficio, por lo que hemos hecho la apertura de un número telefónico que estará desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, para orientar de manera correcta, para si alguien quiere que se trasladen los del banco y los de la secretaría ahí a su lugar, para terminarles de explicar y ahí ver la posibilidad de conformar el grupo. Bueno, ahí les van a orientar en un número telefónico y en un número de WhatsApp. No sé si me permitas que los comparta. Claro. El número al que pueden llamar de 8 de la mañana a 8 de la noche es 312-31-620-00, con extensión 23112. Ahí pueden estar llamando y de manera directa les van a decir, hoy que casi todo el mundo utiliza WhatsApp, también lo pueden hacer en otro número de WhatsApp. Este es 312-94-306-51. También de 8 de la mañana a 8 de la noche les van a estar orientando, se van a estar pues teniendo la comunicación para que sea muy fácil para ustedes, y que no solamente pues con la lectura de la convocatoria, sino que tengan personal tanto del banco como de la secretaría que pueda acudir allí al territorio. Lo que hemos dicho, una secretaría que salga a la oficina y que se vaya a la calle, y en ese sentido pues este programa también cumple esa función, y entendemos pues porque los créditos son, aunque pequeños, pero bueno, son para ese sector que nos toca como Sedescol atender y estar cerca, ¿no? Grupos vulnerables, grupos con complicaciones, pero de gente trabajadora, de gente echada para adelante, que quiere salir de frente, pues, y que no se va a dejar por vencer ante esta situación que estamos viviendo todos. Y supongo que lo importante aquí es que para las mujeres que participen, este crédito no tiene un costo en cuanto a tasa de interés, ¿no? Ese es el atractivo, ¿no? Aunque obviamente es un crédito pequeño, ¿no? En lo individual, sí, claro. Pues es un crédito sin costo, ¿no? Sí, claro, esa es la gran ventaja, de que es crédito que no van a otorgar ningún peso de interés, y que además de eso, bueno, la verdad es que ya nos comunicaron con nosotros, por ejemplo, alguien que vende por catálogo, y dice, nosotros tenemos grupos y sí nos caería muy bien para invertirlo y pues seguir vendiendo. Y vaya, sí nos estamos dando cuenta que sí está logrando, o sí va a lograr el objetivo pues de tener al término del mes muchos casos de éxito, de grupos que se armaron, que se organizaron para salir adelante. Nos han preguntado pues qué limitaciones, nada, dice un grupo de señora, bueno, nosotros en este momento no tenemos algo, pero queremos, precisamente porque ya no tenemos trabajo, queremos ese pequeño crédito para vender comida en la casa. Ah, perfecto. Y así se están organizando. Hay quien dice, bueno, aquí somos una familia, y la familia, habemos 5 personas, mujeres, que le queremos entrar. Entonces ya ellas ya se están poniendo de acuerdo para buscar otro, digamos, medio grupo prácticamente, y hacer su negocio. Entonces, ojalá se convierta verdaderamente en una oportunidad que desde el gobierno, por instrucciones del gobernador Nacho Peralta, se genera para la gente, para que tenga herramientas con que enfrentar esta situación
pues económica que cada vez se pinta más complicada. Secretario, supongo que la idea de que se agrupen no solamente es por un requisito que pide el banco, sino que la idea detrás también es de que sea un proyecto conjunto entre las 12 mujeres. Es indistinto, puede ser... Pero pudiera ser y pudieran tener claro, más punch si hacen algo... Por supuesto, las 12 personas que reciben ese crédito y hacen algo ya sea familiar o algo afín, que ya se dediquen, pues obviamente que el impacto económico les da un impulso todavía más fuerte. Pero no es una obligación que lo inviertan en lo mismo, ¿no? No, cada quien lo puede invertir en distinto uso el recurso, obviamente para alguna actividad productiva, pero cada quien en distinto. En la misma familia puede haber quien venda por catálogo, puede haber quien venda con su comida afuera de su casa, puede haber quien lo quiera pues para empezar una actividad, no sé, hasta en un mercado, vaya, para distintos objetivos, ahí se pueden ir encontrando una área de oportunidad. Estamos todos conscientes, efectivamente, de que pareciera poco el recurso, pero primero, sin costo de interés alguno, y segundo, como tú lo has señalado, quien se agrupe y realmente impulse algo de manera conjunta para el mismo fin, pues ahí encuentra ya un recurso que ya habla de una cantidad más importante. Secretario, entendiendo lo que nos decías, que ustedes son los que sí pagan una tasa de interés, supongo que esto tiene un límite en cuanto a cantidad de personas que se pueden inscribir o de grupos que se pueden inscribir. ¿Hasta cuánto se podrán apoyar en esta edición de esta alianza que han anunciado con Banca Firme? Estamos hablando de un promedio de 100 a 120 grupos, todos a conformar en este mes de septiembre. En años anteriores se ha llegado pues cerca de la meta, no se ha llegado porque si te fijas son tiempos muy reducidos para tener el interés, conocer la convocatoria y de inmediato hacerlo el grupo y el desembolso como lo maneja el banco, que todo tiene que ser en el mes de septiembre. Entonces vamos a trabajar a marchas forzadas por procurar que sean los 100 grupos o arriba de los 100 grupos los que puedan gozar de este beneficio, para que sean más de 1,200 mujeres las que tengan en esta condición que hoy vivimos una pequeña oportunidad más, un espaldarazo del gobierno junto con Banca Firme para poder enfrentar la situación que hoy vivimos. Entonces son créditos de entre 3,500 y 6,000 por persona, sin tasa de interés para las usuarias que lo reciban, y ¿en cuánto tiempo tienen que pagar? ¿Y cada cuándo tienen que pagar o todo en un...? Es semanal y prácticamente estamos hablando de que son 16 semanas las que llevaría pues todo el proceso. ¿En 4 meses? Sí. ¿Y cuánto le cuesta esto al gobierno del estado pues en esta tasa de...? La verdad que se está manejando si fuera en este ejercicio de un promedio de 100 grupos, estamos hablando de alrededor de $1 millón. $1 millón, perfecto. Pues de este tema, las interesadas, por los números que nos enviaste, ¿o cuál es el proceso? Sí, el mejor mecanismo es que alguien de las escuelas pueda atender directamente en el WhatsApp o en el número de teléfono, o ahí la convocatoria que ya estamos girando por todos lados. Vienen también teléfonos del banco, quien quiera ir a Banco a Firme también puede preguntar ahí y le dice que le interesa estos grupos, y hay una perfecta comunicación entre el equipo del banco y nosotros, y estaremos muy atentos para conformar la mayoría de los grupos posibles. Pues interesante esto, ojalá pueda ser útil la información que has compartido al respecto, secretario. De la chamba de la Secretaría, que obviamente no solo es esto, ¿hay algo más que nos quieras platicar? Bueno, decirte nada más que por instrucciones del gobernador estuvimos también la semana que pasó haciendo un equipo con la Secretaría del Trabajo, Perita Hernández, y con el secretario de la Juventud, Gamaliel Aro, recorriendo algunos puntos específicos de Manzanillo, pues ya después de las tormentas que vivimos, siendo solidarios con apoyos de gobierno de distinto índole, desde algunas personas ocuparon láminas, otros ocuparon camas, otros ocuparon despensa, a otros se les complementó
con leche y blanquillo su despensa, vaya otros cobertores, o sea, hubo un recorrido muy interesante con la idea pues de que la gente de Manzanillo sepa que de parte del gobierno ahí estaremos presentes en todas y cada una de las secretarías que sea necesario. ¿Y cuál es tu evaluación de estas afectaciones? Fue una tormenta dura, ¿no?, para el pueblo colimense. Sí, muy complicado, y particularmente ahí en Manzanillo, la zona que nos tocó recorrer, por darte un solo ejemplo, en el Colomo, pues hubo deslaves del cerro que acabó prácticamente con todo el menaje de unas viviendas, destruyó pues parte incluso de los propios muros y láminas que tenían ahí para resguardarse, y bueno, estaban todavía, después de casi una semana de lo acontecido, terminando de limpiar, de sacar la tierra, a pesar de que había muchas brigadas voluntarias, pero bueno, aún así pues no era suficiente. Entonces por eso nunca deja de ser importante que poco o mucho la solidaridad desde el gobierno, pero también la solidaridad pues de los empresarios, de los grupos, que todos participen de alguna manera. Pues secretario, te agradezco mucho tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio. Gracias y muy buen día. Muchas gracias, buen día. Enrique Rojas, secretario de Desarrollo Social de la Administración Estatal. Permítanme hacer una pausa breve y continuamos. 8:04. Gracias por continuar con nosotros, a quienes están en esta transmisión desde tempranito. Saludo a la gente que pues alrededor de las 8 de la mañana se despierta o se incorpora a este programa por alguna razón relacionada con su rutina. Sean bienvenidos todos, es un gusto para mí saludarlos. ¿De qué hemos platicado ya en la primera hora de este programa? Bueno, ya les dimos la actualización de las cifras de COVID en el estado y en el país. En el estado les dijimos que, bueno, el día de ayer el IMSS no entregó a tiempo la información y solo había 3 nuevos casos y 2 decesos, una cifra baja, pero que tiene ese matiz, ¿no? Falta la información completa. Les decíamos que se ve, pues todavía no se ve con claridad una tendencia en el ámbito local, y que en el ámbito nacional pues se ve que se estabilizó lo que era una curva que venía descendiendo, pues se ha estabilizado, y eso obviamente preocupa. Hacíamos también una comparación, por ejemplo, que en el ámbito nacional el 6% de los casos están activos, cuando en el ámbito local la cifra es superior al 13%. Entonces, pues esto nos dice de qué tan viva está la pandemia en el ámbito local en comparación con lo nacional, ¿no? Estamos, quizás todavía nos falta todavía para frenar esta pandemia, y pues mucho depende de nuestro comportamiento. Platicamos de eso, platicamos también que Colima, aunque tiene 50% de camas disponibles, de las camas COVID con posibilidad de asistencia de un ventilador respiratorio, pues es el estado que menor proporción de disponibilidad tiene, ¿no? No es el peor momento que ha tenido el estado comparado contra sí mismo, pero comparado contra los otros estados. El día de ayer pues se reportaba que tiene la mayor ocupación o la menor disponibilidad el estado de Colima en comparación con todos los demás estados del país, entidades federativas de nuestro país. Eso les platicamos. También les platicamos del encontronazo entre Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador, luego de que el Instituto Nacional Electoral le negara el registro como partido político nacional a la organización México Libre. El mensaje que dio López Obrador hablándole a Calderón, no a Margarita Zavala, siendo que Margarita Zavala es quien en términos formales encabeza esta organización, pues recomendándole que saliera a las calles, que buscara el apoyo de sus amigos empresarios y que fuera a la OEA, pero que no fuera a la ONU, porque la ONU está en Nueva York y que ahí también está García Luna y que no se lo vaya a encontrar. Y bueno, un poco en tono burlón, pues el presidente de México ante quien ha sido pues un adversario político desde mucho tiempo atrás. Esto es lo que ya les platicamos, y también lo que recientemente escuchamos con el secretario de Desarrollo Social de la Administración Estatal, Enrique Rojas, que nos habla de una convocatoria fruto de una alianza del gobierno del estado con Banco Afirme para dar microcréditos para grupos de mujeres emprendedoras, ¿no? Son microcréditos que van de los 3,500 a los 6,000 pesos por mujer, que se tienen que agrupar en grupos de 12.
y la aprobación se da al grupo, aunque el pago se dé en lo individual. Entonces estamos hablando de manera grupal créditos que van de los, ya hice el cálculo bien porque hace rato dije una cantidad equivocada, que van de los 42,000 pesos a los 72,000 pesos. Y aquí la ventaja es que no tiene ningún costo en cuanto a tasa de interés, solamente pagas lo que te prestaron, lo vas pagando semanalmente por 16 semanas y quien paga el interés es el gobierno del estado, que si se dan apoyos a más de 100 grupos le costará cerca de 1 millón de pesos en cuanto a intereses que pondrá para estos microcréditos. Estos pues no son apoyos, son préstamos, ¿no? Son préstamos pero sin tasa de interés. Esto es lo que ya platicamos. De aquí a las 9 de la mañana, ¿qué temas nos falta por platicar? Bueno, tenemos algunos otros temas del ámbito nacional. Vamos a platicar con la delegada Indira Vizcaíno del Gobierno de México sobre unos recorridos que hicieron el fin de semana, tanto en la Laguna del Valle de las Garzas como en la Laguna de Cuyutlán, para revisar el estado de la misma. Hay un gran deterioro ambiental ocasionado por distintos factores. Es diferente lo que sucede en una y en otra laguna. Pero se conformó un grupo en el que participaron diversas instituciones y fueron a hacer los recorridos y nos van a estar platicando de ello. Tenemos también algunos comentarios que ustedes nos han hecho que vamos a abordar un poquito más adelante. Si nos alcanza el tiempo vamos a platicar también de la convocatoria que ha hecho Morena y la gente que respalda en todas al presidente López Obrador para juntar firmas para que la gente exprese, para que se haga una consulta en la que la gente exprese si quiere que se enjuicien a los expresidentes de México que hayan cometido ilícitos. Eso es lo que se está planteando y para eso, dado que lo quieren presentar vía consulta popular que requiere cierta cantidad de firmas, el 2% del padrón electoral, pues están en la etapa de recopilar firmas. Se han puesto mesas en distintas partes del estado y tuvimos una conversación con quien está encabezando este esfuerzo, el diputado Vladimir Parra, sobre el tema. Yo he expresado aquí mi opinión del tema de la consulta, pero ahorita se las vuelvo a platicar mi opinión después de escuchar también esa información. Vamos a hacer una pausa. Antes de ello les recuerdo que se pueden comunicar en el 312-171-0598 vía WhatsApp. Hacemos una pausa y continuamos con estos temas. 30,000 firmas en el estado, pues considera que es posible debido a que hay una aceptación alta del presidente López Obrador y al propio partido Morena, además de que hay una sed de justicia y también habló de un anhelo de alternancia en la entidad. Vamos a escuchar parte de lo que explicaba en este contexto Vladimir Parra. A ver, en lo práctico, ¿hay en el estado de Colima un objetivo a recabar en cuanto a número de firmas? Sí, 30,000 firmas es la meta que nos hemos puesto. Ya tenemos puntos, módulos en todo el estado de Colima, en los 10 municipios. Arrancamos este domingo. Oye, 30,000 firmas pues son bastantitas, ¿no? Porque en términos de lo que proporcionalmente le tocaría al estado de Colima, del 2% del padrón, pues creo que es como una tercera parte de eso, si hago números rápidos, ¿no? Sí, tendrían que ser, digamos, como unas 6,000 firmas aproximadamente, 8,000 firmas. Nos hemos puesto una meta, digamos, más amplia porque va a haber estados que a lo mejor no puedan completar su meta. Creemos que en Colima hay una amplia aceptación al presidente Andrés Manuel López Obrador, hay una amplia aceptación a Morena como partido político y hay una sed de justicia y hay un anhelo por la alternancia y que eso va a ayudar mucho también a recabar las firmas necesarias para que el pueblo decida. El diputado Parra puso en duda la eficacia del sistema judicial en el pasado por no haber castigos en contra de los expresidentes, aun cuando dijo se registraron rescates bancarios, cuando hubo crisis económicas, cuando hubo masacres efectuadas por las Fuerzas Armadas, en donde hubo procedimientos legales que no prosperaron, razón por la cual considera que debe haber cambios y que estos comiencen desde la sociedad para que exista lo que llama él una verdadera democracia, es decir, que el poder emane del pueblo. Escuchemos parte del planteamiento.
Los procedimientos legales, la justicia, los fallos de los jueces, de los tribunales, las investigaciones, todo lo que hacían los ministerios públicos terminaba archivado, terminaba con actos de impunidad y donde nunca se juzgaba a los expresidentes. Tuvimos un Fobaproa, tuvimos una crisis económica muy importante, se entregaron, se privatizaron de forma incorrecta los bienes de la nación, tuvimos masacres como Aguas Blancas, como Acteal, tuvimos lo que pasó en Ayotzinapa, tuvimos también vínculos de expresidentes con el narcotráfico, con cuestiones muy claras, y nunca hubo justicia. Es decir, esos procedimientos legales que se dice, bueno, pues si hay algo que se tenga que aclarar o si hay actos de corrupción, pues se tienen que correr los procedimientos. Pues esos procedimientos, esa justicia en el periodo neoliberal nunca funcionó. Por eso creemos que hay que transformar esta justicia y es a través de la gente, a través de la decisión de todos y todas, a través del pueblo, para que esta presión sirva para que los tribunales, los jueces y los procedimientos sí sean para hacer una verdadera democracia. Y entonces yo le preguntaba si se espera que tenga una consecuencia en el Poder Judicial, es decir, dado que se antoja difícil que un juez vaya a considerar proceder o no proceder solamente porque el pueblo se exprese, si lo que se buscaba era, ante la presencia de un caso de esta naturaleza que se ha llevado ante el Poder Judicial, pues meterle presión al Poder Judicial con el respaldo de la opinión pública, o qué es lo que se busca con esta intento de consulta ciudadana. Vamos a escuchar lo que le cuestionamos y lo que expresaba el diputado Vladimir Parra sobre este tema. Entendiendo que con todo y consulta, con resultados favorables y con los números suficientes para que fuera claramente la respuesta sí, que pudiera no haber de todas maneras justicia en estos casos. Si te entiendo bien lo que estás diciendo, es importante que se exprese la ciudadanía para meterle presión al Poder Judicial. Sí, y que también veamos qué cambios se deben de hacer al interior del Poder Judicial, que se observe, que se acompañe, que se vigile, para que nunca más se queden archivados, que nunca más se hagan acuerdos en lo oscurito de impunidad. Y que se establezca una verdadera vocación de servir al pueblo, de servir a la gente y no de servirse a sí mismos como imperó en el periodo neoliberal. Pues ya escuchamos, ¿no?, el planteamiento, la opinión del diputado Vladimir Parra, que también nos expresaba pues dónde se han instalado, ¿no?, en las principales las mesas para recopilar las firmas están en las cabeceras municipales de todos los municipios y en algunas otras zonas, ¿no? Aquí están en la villa, ¿no?, en la cabecera, en el jardín principal, están también en el jardín Libertad, y así en la mayoría de los municipios. En Manzanillo los fines de semana en el Mercado del Valle, en el Mercado del Centro, y frente a la presidencia municipal también, y prácticamente en todas las cabeceras municipales, también en Comala, en la comunidad de Zacualpan, en el Café el Viejo, allá subiendo a la parte norte del municipio de Comala, y en el jardín principal, y bueno, en Coquimatlán, en el jardín principal, y también en la comunidad de Pueblo Juárez. Esa es la información, ¿no? Eso es lo expresado por el diputado Vladimir Parra. Les comparto yo mi opinión sobre esta consulta. Obviamente me parece que hay un interés de opinión pública del presidente de México para colocar esto en la discusión, y ese interés pues es un interés político. Es decir, sí podemos tener complicaciones, o sea lo que se quiera evaluar del gobierno de México, pero veo un esfuerzo por decir, recuerden, no se les olviden las cosas del pasado, aunque no haya una cuestión específica que se esté hablando del gobierno de Fox o del gobierno
de Calderón o del gobierno de Peña Nieto. Bueno, en este caso de Peña Nieto sí, hay casos que ya están judicializados, todo lo que tiene que ver con Emilio Lozoya y con Rosario Robles, por mencionar dos ejemplos, pero también como recordando, pues hay más, ¿no? Y no se les olvide de dónde venimos, ¿no? Hay un interés en cuanto a opinión pública. Hay por otro lado, también me parecería a mí un interés de reactivar a las estructuras morenistas, ¿no? De cara a lo que viene en lo político electoral. ¿Quiénes están recopilando firmas? Pues los más fieles al presidente Andrés Manuel López Obrador, los que le ayudaron a formar a Movimiento Regeneración Nacional como partido político nacional, que son pues parte fundamental para haber podido llegar a la presidencia. Entonces también está reactivando a los suyos, reorganizando a los suyos, me parece. Yo he expresado mi opinión aquí sobre lo que se plantearía como el fondo del asunto, creyendo lo que se está expresando en la literalidad. Es decir, se está convocando una consulta ciudadana para que se recaben firmas, para que el pueblo, la ciudadanía, se exprese de si creen que se debe enjuiciar o no a los expresidentes. Yo he expresado aquí que me parece que la ley se debe de simplemente aplicar. Si hay elementos para una causa criminal, pues que se presenten, se denuncien ante el Ministerio Público y el Ministerio Público recabe los elementos probatorios para llevarlos ante un juez y buscar judicializar el caso, ¿no? Vincular a proceso a los responsables y bueno, a partir de ahí darles la oportunidad de que se defiendan y que haya al final una sentencia o absolutoria o condenatoria sobre los delitos de los que se les acuse. Y me parece que aquí en ese tipo de casos pues es irrelevante para el proceso judicial la opinión de la ciudadanía. Eso yo ya lo he expresado y pues también en la propia conversación se lo expresaba el propio diputado Vladimir Parra. Lo que ellos dicen es, bueno, es importante que el pueblo se exprese y que esto le ponga presión para que en un poder judicial que en el pasado no han sucedido cosas pudieran suceder. Yo digo, esto no puede suceder, haya consulta o no haya consulta, no puede suceder si no hay denuncias ante el Ministerio Público, ¿no? Ahí empieza pues el proceso judicial para buscar castigar algún delito, ¿no? Y a mí me parece muy interesante y hasta estoy tentado en ir a firmar, no porque yo esté de acuerdo con la consulta, ya he expresado aquí hace un momento lo que pienso de la misma, sino porque me parecería muy interesante qué va a pasar si sí se juntan las firmas, si va a decir, porque esto lo tiene que avalar al final la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de si se hace la consulta o no, si el tema es pertinente y constitucional consultar. Entonces esa opinión me gustaría saberla, ¿no? Y la Suprema Corte no se va a expresar hasta que le presenten la solicitud de consulta ciudadana. Y si lo avalaran, a mí me interesaría ver cómo se construye discursivamente. Obviamente va a ganar el sí, ¿no? Pues claro que los enjuicien, ¿no? O sea, necesitamos hacer la consulta para saber la respuesta. No, sabemos la opinión de la gente sobre los presuntos casos de corrupción del pasado. Sabemos, por eso llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, por ese sentir ciudadano. Pero lo que a mí me parecería interesante sería, y si sí se hace la consulta, y si sí gana con el respaldo mayoritario, contestan que sí, que los enjuicien, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Pues nada, lo que pase, pasará por otra vía. Insisto, si alguien va al MP y presenta una denuncia que tenga elementos y que no hayan, para empezar, prescritos los delitos. Pero bueno, estará interesante. El tema se ha puesto en la opinión pública por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Su movimiento político lo ha respaldado para que siga el tema en la discusión, y si juntan las firmas, pues el tema va a dar para rato. Si no las juntan, pues creo que tendrán que tener una reflexión y habrá una preocupación en el morenismo sobre el estado de fuerza de su red de soldados a ras de tierra, ¿no?
Permítanme dejar ahí el tema y ya lo estaremos platicando un poquito más adelante. Y gracias a todas las personas que se han comunicado, un par de personas que me hacen comentarios sobre mi manera de hablar. Obviamente respeto todos sus comentarios y son bienvenidos. Noé, que amablemente nos dice, con todo respeto y atención, es redundante decir día lunes o peor los días domingo. El nombre del día como del mes lleva implícita su connotación. Enero es mes como jueves es día. Un abrazo y que tengas el día que te mereces, como bien dices. Pues espero que será un día fregonazo, sí. Yo merezco abundancia, decía la esposa de un ilustre gobernante. Gracias, Noé. Sí, es redundante. Y a veces hablamos con redundancias. Y a veces, pues entiendo que al que escucha le pueden cansar. Y a veces no, a veces le pueden gustar. No, hay unos poetas muy redundantes, muy repetitivos, que bastante éxito han tenido, pero sí tienes toda la razón. Bienvenidos los comentarios. Otra persona me dice, y esto me llegó un poquito de rebote por una publicación en redes sociales que hacían referencia a nuestro trabajo, y dice: yo te escucho diario, dice Adriana Velasco, dice, pero porfa, no digas las y los, solo porque un ignorante lo puso de moda. Me enerva oírlo en gente preparada, chiquillos y chiquillas. Adriana, pues respeto tu opinión, pero no la comparto, porque a veces lo que no se nombra no se ve. Evidentemente redundante, evidentemente conozco las reglas del español y entiendo que lo expresado en género masculino incluye al femenino. Ese es lo que en este momento marca nuestra lengua, pero nuestra lengua es algo vivo que con el uso se va transformando, y que entiendo la necesidad o el deseo de muchos de que se nombre las cosas para que no se olviden que existen, y muchas veces esto pasa con el género femenino. Entonces a veces esta separación de las y los ayuda que no se olvide que cuando decimos los presidentes municipales, no se olvide que hay presidentas municipales, y que las niñas o jóvenes o mujeres que nos están escuchando entiendan que esto no es solo una cosa de hombres. Entonces por eso es ese esfuerzo, que entiendo que puedas no diferir, y sé las reglas del español. Obviamente sé las reglas del español, y no es mi interés generar una molestia a quien nos escucha, sino simplemente tener sensibilidad sobre las desigualdades de género que enfrentamos como sociedad. Gracias, Adriana, creo que es tu nombre, Adriana, gracias por el comentario, que insisto, lo respeto, te manifiesto mi opinión al respecto, pero gracias, insisto, por no solamente dedicarnos el tiempo para escucharnos, sino también para comentarnos al respecto. Son bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos todos los comentarios es en masculino. 312-171-0598. Permítanme hacer una pausita breve y le seguimos. Por continuar con nosotros, bueno, la semana pasada estuvimos haciendo en redes sociales un sondeo para conocer la opinión de la gente sobre lo que anunció el gobernador Ignacio Peralta respecto a la cancelación de los festejos patrios, ¿no?, en cuanto a un evento presencial, y también obviamente de la feria de Colima, que ya estuvimos platicando. Diseñamos una breve encuesta para conocer pues un poco mejor la opinión que tienen los colimenses al respecto. Obviamente es un sondeo, no tiene una validez en cuanto a representatividad de las opiniones aquí expresadas. Es lo que nos contestaron en redes sociales algunas personas. De las respuestas obtenidas, la mayoría considera que fue una decisión cancelar los festejos, aunque hubo por ahí alguna persona que no le agradó la idea. 3%
no está de acuerdo, 97% está de acuerdo. La mayoría va a seguir la instrucción de quedarse en casa, aunque el 8% dice que igual saldrá de fiesta. Esperamos que con las medidas preventivas. 5% no ha decidido si van a salir a dar el grito de alguna manera. El 15% considera que el avance de la epidemia a nivel local es principalmente responsabilidad de los gobiernos, mientras que 3 de cada 4 opinan lo contrario, es decir, que no solamente es responsabilidad de los gobiernos, sino de la ciudadanía. Las medidas que se están tomando a nivel estatal para evitar la propagación del coronavirus, pues les preguntamos qué tan laxas o excesivas son, y bueno, dimos ahí una escala de respuestas, y la mayoría pues se fue a la mitad, o sea, ni tan laxas ni tan excesivas, fue lo que plantea la gente. Tal vez la gente no tiene claridad de cuáles son las medidas preventivas y cuáles son las indicaciones de la autoridad, porque hay cierta disparidad en lo planteado por los distintos órdenes de gobierno. Pues es parte de lo que preguntamos y de lo que nos contestó la ciudadanía que participó con nosotros en este sondeo. Obviamente los invito a que puedan ver todos los detalles de esto en estacionpacifico.com. Vamos a hacer una pausa, les dejo el WhatsApp 312-171-0598 y después de la misma entramos en comunicación con la delegada del Gobierno de México, Indira Vizcaíno. 8 de la mañana con 40 minutos y saludo a través de la línea telefónica a la delegada del Gobierno de México aquí en el estado de Colima, Indira Vizcaíno. Delegada, muy buen día. Gusto de saludarte a todos los que nos escuchan. Te escuchamos un poquito lejos, a ver, ¿nos escuchas tú? Sí, Perfecto, ya te escuchamos mejor, sí. Si nos puedes gritar un poquitito, te lo agradeceríamos. Al cierre de la semana pasada vimos que estuvieron recorriendo representantes de distintas dependencias gubernamentales, las lagunas allá en Manzanillo, una también tiene parte en el municipio de Armería, la laguna de Cuyutlán y la laguna del Valle de las Garzas. Antes de que nos cuentes qué van a hacer al respecto, qué están haciendo, no sé cómo decirlo decentemente, qué tan gacho, pues, qué tan dañadas están en términos medioambientales estas lagunas, entendiendo que no eres una especialista en el tema, pero según lo que pudiste apreciar en estos recorridos, delegada. Bueno, a ver, como bien dices, la laguna de Cuyutlán está en Manzanillo y Armería. Y el mayor volumen del cuerpo lagunar, digamos, está en el municipio de Armería. Sin embargo, en la parte que se encuentra específicamente en el municipio de Manzanillo, que son los vasos 1 y 2, pues se observa un desastre importante en materia medioambiental y básicamente terraplenes por desastres dragados que han quedado pendientes, y también por la reciente denuncia de derrame de combustóleo que se hizo ahí por algunos pescadores de la región. Sin embargo, me parece que en donde es mucho más evidente y mucho más palpable la contaminación de la que ha sido víctima, digamos, es en la laguna del Valle de las Garzas. Además, pues ahí mismo desfoga la planta de tratamiento de aguas residuales, ahí mismo de pronto se acumula basura, ¿verdad? Y creo que se requiere una intervención en materia de cuidado del medio ambiente excesiva. Sobre lo que ha estado en la discusión recientemente, este derrame de combustóleo, ¿qué pudieron apreciar? Se alcanzó a apreciar que en algunas partes del mangle se observaban manchas de este combustóleo. Sin embargo, bueno, lo que denuncian los propios pescadores es que este mangle había sido también ya deforestado por parte de los propios responsables del derrame de combustóleo, intentando quitar, ¿no?, la evidencia de este derrame, porque el combustóleo es pesado. El combustóleo suele flotar y lo puedes retirar fácilmente del agua, pero en las ramas, en las hojas del mangle que es afectado, pues no puedes quitarlo de otra forma que no sea limpiándolo minuciosamente hoja por hoja o quitando el mangle, cortando el mangle, lo cual convertiría en así vemos pero sí apreciaron en el mangle algo de combustóleo. Sí, así es, sí es fácilmente visible este combustóleo.
Oye, ¿y qué es lo que denuncian los pescadores? O sea, ¿quién y por qué, cómo se habría derramado ese combustible? Bueno, los pescadores señalan que es un combustible que se derramó por la termoeléctrica. En este recorrido que tuvimos en esta ocasión, pues también nos acompañó personal de la Comisión Federal de Electricidad, personal que fue enviado de oficinas centrales, no necesariamente los que están presentes aquí en el estado de Colima, con el objetivo pues de buscar soluciones de manera integral a este problema que no me respalda el combustible, pero sí en general a la contaminación que se genera por la termoeléctrica, que ha venido siendo de manera recurrente en el delegada, permíteme intentar restablecer la comunicación. Vamos a colgar la llamada y te vamos a volver a marcar porque te estamos escuchando muy mal y la verdad la gente creo que merece escuchar adecuadamente lo que nos estás contando. Si pudiéramos, vamos a restablecer la comunicación, intentar nuevamente en la línea fija, a ver si mejora la comunicación. Y si no, le intentamos vía celular, aquí ponemos el altavoz y como hemos hecho en otras ocasiones para restablecer la comunicación. Porque pues yo me quedé a la mitad, no sé si ustedes la escucharon bien, pero la delegada del Gobierno de México nos relataba pues que sí se apreciaba el combustóleo en el mangle, aunque los propios pescadores denunciantes también aseveraban que había sido retirado el mangle como para quitar la evidencia de este derrame de combustóleo, ¿no? Obviamente tiene que ver con las instalaciones federales que ya nos decía. Delegada, a ver si nos escuchamos bien. Sí, buenos días. Mucho mejor. Ahora sí, ya puedo no tener que descifrar lo que nos estabas diciendo. A ver, nos decías que sí detectaron cierto combustóleo en el mangle, pero que parte de la denuncia pues era que también se había retirado el propio mangle, y te preguntaba yo que cómo se entendía que se había dado ese derrame y era en lo que estaba. No sé si nos lo pudieras repetir. Bueno, pues necesariamente lo que se explica pues es que pudo haber sido un accidente de la propia termoeléctrica, porque no es algo que suceda de manera consuetudinaria, no es algo que suceda de manera regular. Sin embargo, en términos generales, pues para el puerto de Manzanillo sí parte de la termoeléctrica un agente de contaminación debido a que se sigue utilizando combustóleo precisamente, y que una de las cosas que se habían planteado a partir de la termoeléctrica era que ya no se estaría usando combustóleo, y por lo tanto cuando nosotros vemos funcionar la termoeléctrica, en muchas ocasiones vemos que el humo que se desprende de la misma pues es un humo entre gris tirando a negro, lo cual es una señal específica que sigue utilizando este combustóleo. Pero bueno, en términos generales, el recorrido que se hace en esta ocasión se desprende de la visita que tuvimos la semana antepasada de nuestro coordinador nacional de programas para el desarrollo, que platicando con él respecto a los temas que tienen que ver con los problemas lagunares, nos contaba que se instaló una comisión a nivel nacional para poder estar atendiendo temas como en Veracruz y en Chiapas, y de manera inmediata incorporaron también al estado de Colima a partir de los comentarios que nosotros le hacíamos. La semana pasada tuvimos una videoconferencia con integrantes de Conagua, Conapesca, Pemex, que en otros estados sí tiene algo que ver Pemex, API, Secretaría de Marina, etcétera. Y este día viernes ellos ya vinieron al estado de Colima, representantes de estas dependencias, más los representantes locales, para poder hacer un recorrido en ambas lagunas y verificación pues de los daños medioambientales que se están generando. Y yo destacaría que es la primera vez en la que se genera un esfuerzo de manera interinstitucional tan grande. Insisto, estuvo con nosotros participando Semarnat, Profepa, CFE, Secretaría de Marina, Conagua, Conapesca, además en el caso de Colima nos acompañó API, porque API ha estado también participando de labores que tendrían que ver con el dragado de estas lagunas, y el principal acuerdo al que se llega es que se está atendiendo este tema de manera integral, que se estarán planteando soluciones, insisto, integrales y por parte de las diferentes áreas,
Pero todo esto basado en la creación de este plan estratégico de desarrollo del puerto. El puerto, 5 años, genera una especie de plan de trabajo. Y este plan de trabajo vigente para el puerto de Manzanillo, pues concluye en el 2020. Entonces el acuerdo que se llegó con API, ahora con esta nueva administración del puerto, y que tiene a disposición para también colaborar en este tema, fue que se estará trabajando también con todas estas dependencias que te comenté para construir este plan estratégico de desarrollo del puerto de Manzanillo 2021-2025, que permita tener dentro de sus toma de decisiones y dentro de su diseño, sí, un desarrollo del puerto, un desarrollo económico, pero también un desarrollo de la mano del cuidado del medio ambiente, particularmente en estos puertos lagunares. Y mencionaste un par de cosas que me llevan a dos preguntas. Por un lado mencionaste que API estaba colaborando ya en el dragado. Este dragado, a pesar de que cambió la administración de API, no sé cuál sea el estatus, pero va a continuar. No sé si ahí se habló de qué tanto es lo que falta del dragado y si el apoyo de API continuará a pesar del cambio de estafeta que se dio recientemente. Más bien, API ha tenido vínculos con algunas labores de dragado en el pasado. Justo una de las denuncias o de las demandas que hacían ahora particularmente los pescadores es que hacen falta otras acciones. Hay terraplenes, es decir, material que no se retiró dentro de la laguna, que debió haberse retirado por algunas de estas empresas que han hecho inversiones en el puerto de Manzanillo, y que la sensación de los pescadores es que no se les exigió cumplir al 100% las actividades de resarcimiento de este daño medioambiental y de retirado de estos terraplenes, y que por lo tanto pues API tiene que o exigir a estas empresas que cumplan con esto o participar con el dragado. Sin embargo, te digo que ahora se están tomando decisiones de manera conjunta. Precisamente la participación de un representante de SEMAR, oficinas centrales, es justamente de esta área en la que ellos disponen de algunos sistemas para poder llevar a cabo estos dragados, y el compromiso de que la Secretaría de Marina podrá apoyarnos también con parte de estos trabajos. Y mencionabas en este esfuerzo interinstitucional y en estos recorridos que había gente de la CFE, en específico sobre denuncia de derrame de combustóleo. ¿Qué dijo la CFE? Pues están en las investigaciones correspondientes. Yo te decía que vino personal de oficinas centrales también para hacer estas verificaciones. No solamente hicieron el recorrido con nosotros en la laguna, sino que también se hicieron una verificación directamente en la termoeléctrica. Las denuncias y las investigaciones están siendo ya avanzadas o llevadas a cabo, y nosotros esperamos tener una respuesta pronta de las mismas, y sobre todo pues el compromiso formal de ir transitando poco a poco a evitar el uso y el manejo del combustóleo en esta termoeléctrica. Además de este plan de trabajo en el que tiene una visión de largo plazo, en donde se va a incorporar pues dentro de lo que se plantee para el puerto de Manzanillo, el ambiente medioambiental, como ya nos venías relatando, ¿hay acciones específicas que en igual que como nos decías, lo de Manzanillo, lo de Veracruz y lo de Chiapas, que este esfuerzo de instituciones del gobierno de México para rescatar las lagunas, hay acciones en específicas que se vayan a hacer en las próximas semanas o meses en estas dos lagunas de las que hablamos? Bueno, de entrada esta misma semana, o a más tardar la próxima, pero yo creo que será esta misma semana, se estará haciendo ya un levantamiento por parte de Conagua para identificar cuáles son las problemáticas principales y para poder presentar las opciones de resolución de estas problemáticas. Y también estamos haciendo un trabajo con algunos pescadores en la laguna de Cuyutlán, en el estero Palo Verde, en Armería. También acciones específicas con ellos sobre una limpieza que se tiene que hacer ahí de manera especial en este estero. Y bueno, el acuerdo con API es que estaremos instalando una mesa para poder hacer esta planeación estratégica y poder identificar cuáles son las principales medidas. Porque, a ver, parte de lo que hablábamos en esta reunión es que son importantes los dragados, pero estos dragados van a ser insuficientes si no resolvemos los problemas que es arrastrar aguas arriba, y que al final del día pueden terminar trayendo nuevos arrastres de tierra que vuelvan a asolvar nuevamente estas lagunas. Entonces, el planteamiento, insisto, es plantear
acordar más bien resoluciones integrales que abarquen no solamente el interior de la laguna o sus alrededores, sino lo que implica este arrastre de basura, este arrastre de arena, de tierra que se genera en el fluvios y que al final del día termina también generando una complicación en estas lagunas, y para esto es que se está haciendo este planteamiento de este plan estratégico a largo plazo, a mediano plazo. Ahí, como nos decías, estuvo la presencia de Profepa, de Semarnat, por lo que vimos en foto estuvo también el gobierno municipal que encabeza Griselda Martínez, ¿verdad? Sí, por supuesto, también nos acompañó la presidenta municipal, también la invitamos para que fuera parte de esto. Ella conoce perfectamente estas denuncias ciudadanas que por años se han hecho sobre las lagunas de Valle de las Garzas y la laguna de Cuyutlán, entonces para nosotros fue importante que ella también pudiera acompañarnos, porque sabemos que vamos a contar con el respaldo del Ayuntamiento de Manzanillo en algunas cosas que se puedan plantear y que se puedan requerir. En el caso de la laguna del Valle de las Garzas, mucho de lo que se decía al respecto es que la propia planta de tratamiento de Manzanillo no estaba funcionando como debería funcionar y que se estaban vertiendo pues aguas residuales a la propia laguna. Se platicó al respecto, me recuerdo de cuando empezó el problema, pues, o sea, desde administraciones anteriores, ¿no? Así es, de hecho, propio Conagua lo que comentaba es que en los últimos estudios que se han hecho está funcionando adecuadamente, pero se harían estudios nuevamente para verificar la calidad del agua que se está virtiendo a esta laguna, pero en términos generales, en el estudio más reciente o en el último anterior, aparentemente todo está correcto con esta planta de tratamiento. Y hay una aceptación implícita en todo esto de cosas que se dejaron hacer en el pasado, ¿no? O sea, el deterioro de estos cuerpos de agua no pudo haberse dado si todas las instituciones hicieran lo que les toca, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es algo que tenemos que reconocer. A ver, parte del problema de la laguna de Cuyutlán, de estos vasos 1 y 2, es precisamente que han tenido intervenciones humanas, que han participado empresas invirtiendo en el desarrollo del puerto y que no han hecho todo lo que medioambientalmente se les ha pedido para resarcir estos daños o para mejorar la calidad de estas lagunas, y más bien lo contrario, ¿no? Por consecuencia se están generando estos daños de contaminación, de asolves, etcétera, que hay responsabilidad de muchas partes, ¿no? De quienes estuvieron en su momento en Profepa, en Semarnat, incluso la administración del puerto, y que no exigieron a las empresas responsables el hacer los trabajos que les correspondían. Por eso ahora lo que decidimos para evitar estar echando la bolita de un lado para otro es tener estos encuentros en donde participamos todos y en donde no solamente están los representantes de estas instituciones en el estado de Colima, sino también una representación que viene de oficinas centrales para que se puedan tomar decisiones en el momento y que estas puedan tener validez y ser acatadas y el seguimiento adecuado por cada una de ellas. Cuando hablamos del puerto de Manzanillo, podemos... ¿Se pueden dar las dos cosas o inevitablemente compite el crecimiento y desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente? Se pueden dar las dos cosas en tanto respetemos las recomendaciones y las reglas que se establecen por parte de las autoridades medioambientales. El problema principal que hemos tenido en el desarrollo del puerto de Manzanillo es que se ha dejado siempre en primer lugar el desarrollo económico y se ha minimizado la importancia del cuidado medioambiental. Y justo ese es el reto que tenemos en este momento con esta administración y con este compromiso de la administración portuaria, de que a partir de ahora pues es importante el desarrollo del puerto, es importante el desarrollo económico para el municipio y para el estado, pero que eso tiene que ir necesariamente a la mano del cuidado del medio ambiente, de lo contrario no tiene sentido. Es decir, estamos en una época en la que reconocemos que no hay desarrollo económico que justifique un daño irreversible al medio ambiente, porque de manera necesaria se verá reflejado en las futuras generaciones, pero ya no estamos pensando en 50 o 100 años, sino en un plazo mediato, ¿no? Entre 5, 10, 15 años estaremos viendo consecuencias graves, específicas en estos vasos lagunares. Por eso es tan importante que el planteamiento ahora se haga, insisto, de forma integral. Pues estaremos atentos a que este tema no se olvide y a que pues la opinión pública esté ahí haciendo su parte de ejercer presión para que todas las instituciones hagan lo que tienen que hacer y puedan rescatarse estos cuerpos de agua. Por lo pronto te agradezco tu tiempo y la información que has compartido con nuestro auditorio y bueno, estaremos atentos a ello. Gracias y buen día, delegada.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Buen día para ti y para todos los que nos escuchan. Excelente inicio de semana. La delegada del Gobierno de México, Indira Vizcaíno, que nos platica sobre este recorrido que distintas instituciones hicieron por estas dos lagunas de nuestro estado, la laguna del Valle de las Garzas y la laguna de Cuyutlán. Desgraciadamente se nos ha terminado el tiempo. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Informe 24, que es fruto de una alianza entre estacionpacifico.com y Grupo Audiorama Comunicaciones, pues yo me despido. Soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el excelente lunes y el excelente arranque de semana que ustedes se merecen. Primera Estación, el podcast de estacionpacifico.com con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Presentaron